En esta lección vamos a hacer un pequeño algoritmo que va a permitir saber si la inteligencia artificial puede ver o no puede ver al jugador dependiendo de la posición donde se encuentre. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. Y bueno, pues esta lección va a ser una lección sencilla y un poco corta, pero es una lección importante. ¿Por qué? Porque vamos a colocar un pequeño algoritmo que nos va a permitir saber si nuestra inteligencia artificial ve o no ve al jugador. Es decir, nosotros le vamos a poder colocar ciertas características de visión a la inteligencia artificial, como por ejemplo la apertura de campo, que tanto puede ver alrededor, y también la distancia máxima a la cual puede ver. Y si el jugador o el objetivo se encuentra adentro de esa área de visión, entonces puede actuar. Y si no se encuentra adentro de esa área de visión, pues que haga la inteligencia artificial como que no lo ve, que lo ignore como tal. Entonces este es un elemento importante que les puede resultar muy útil para sus videojuegos, ya que sus personajes van a poder detectar o no detectar al jugador dependiendo en dónde se encuentra el jugador y a qué distancia esté. Permítanme mostrarles un pequeño ejemplo. Aquí tenemos a nuestra inteligencia artificial que está de color rojo, tenemos al jugador de color verde y por favor vean la consola. La consola nos va a mostrar si ve o no ve al jugador. La inteligencia artificial va a tener un rango de visión de 45 grados hacia la derecha y 45 grados hacia la izquierda, es decir, 90 grados en total. Y va a poder ver hasta 25 unidades, 25 metros en el caso de Unity. Desde luego ustedes pueden modificar estos valores. Bueno, entonces voy a ejecutar y por favor vean la parte de la consola. La consola me está indicando no lo veo. ¿Por qué? Pues porque el jugador no está adentro de esa área de visión. Pero voy a empezar a mover al jugador. Y en este momento el jugador ya entró en esa área de visión y me aparece veo al jugador. Vamos a salir hacia la izquierda. Ya salí fuera de esta área de visión y entonces me aparece no lo veo. Voy a regresarlo. Lo está viendo nuevamente. Y ahora voy a salir de frente. Voy a irme más de 25 unidades y ya me aparece no lo veo. Es decir, ya estoy más allá de lo que puede ver la inteligencia artificial. Y de esta manera, bueno, pues ustedes van a poder detectar o no al jugador o algún otro objeto o algún otro personaje y le dan capacidades que simula lo que puede ver o lo que no puede ver esa inteligencia artificial. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. En este diagrama vamos a ver cómo funciona el algoritmo. Entonces tenemos nuestra inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una dirección que estoy mostrando por medio de este vector de color azul. Y vamos a tener una apertura de campo. Bueno, en el ejemplo que yo estoy dando vamos a tener una apertura de campo de visión de 45 grados hacia la derecha y 45 grados hacia la izquierda, lo cual nos está dando un total de 90 grados. También vamos a tener una distancia máxima hasta la cual puede ver esa inteligencia. Es decir, no vamos a tener una visión infinita, sino que le vamos a dar por fines prácticos una distancia máxima hasta la cual puede ver. Esa distancia nos va a generar esta área junto con el campo de visión, todo lo que está contenido adentro de las líneas y esta curva de color naranja. Este segmento que nosotros tenemos acá, este segmento de círculo, bueno, pues es lo que vendría a ser nuestra área de visión. Todo lo que esté adentro de esta área va a ser visto por la inteligencia y lo que esté afuera no va a ser visto. Para esto, nosotros tenemos que verificar dos condiciones. Dos condiciones nos van a decir si se ha visto o no se ha visto ese objeto o ese personaje o lo que nosotros estemos buscando en un momento dado. La primera condición que tenemos es la condición de distancia. Si nuestro objetivo está a mayor distancia que la distancia máxima a la cual podemos ver, pues consideramos que no se logra ver ese objeto en particular.
La otra es si ese objetivo se encuentra a un ángulo mayor que la apertura que tenemos, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, que vendría a ser este caso, bueno, pues también consideramos que no se puede ver. Entonces, para que se pueda ver, ¿qué se debe de cumplir? Se debe de cumplir que está a una distancia menor o igual de nuestra distancia máxima de visión y también que tiene que estar a un ángulo menor o igual que la apertura que nosotros tenemos, ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Entonces, en este caso, este personaje que tenemos acá sí se encuentra a una distancia menor que la distancia máxima de visión. Sin embargo, el ángulo que tiene es un ángulo mayor que el de nuestra apertura de visión. Por lo tanto, falla el segundo test y no va a ser visto. Este no va a ser reconocido por la inteligencia artificial. Es como si no lo estuviera viendo. Ahora, este que tenemos acá, ¿qué sucede? Está a mayor distancia, entonces falla el primer test, pero bueno, sí se encuentra adentro del ángulo. Entonces el segundo test sí lo pasa. Sin embargo, tiene que pasar los dos tests para ser visto. Como falla el primer test, el de la distancia, entonces consideramos que este personaje no va a ser visto. Este de acá, bueno, ¿qué sucede? Está pasando el test de la distancia y está pasando el test del ángulo, por lo tanto, sí va a ser visto. Ahora bien, ya matemáticamente cómo vamos a resolver esto. Ya entendimos cómo funciona, pero desde luego nosotros también deseamos saber matemáticamente cómo lo resolvemos para poderlo programar. Para resolverlo, lo primero que tenemos que hacer es crear un vector que va a ir de la inteligencia artificial a la posición del objeto que queremos saber si lo ve o no lo ve. Es este vector de color rojo. La magnitud del vector de color rojo, bueno, pues la vamos a utilizar para la comparación de la distancia. Si la magnitud es menor que o igual a la distancia máxima de visión, pues entonces consideramos que pasó el primer test. Si la magnitud de este vector fuera mayor que la distancia máxima, pues entonces obviamente falla el primer test. Como ya conocemos este vector y conocemos la dirección que tiene la inteligencia artificial, bueno, pues podemos encontrar el ángulo que existe entre estos dos vectores. Una vez encontrado el ángulo, llevamos a cabo la comparación del ángulo contra quién, bueno, pues contra el ángulo de la apertura de campo. Y de nuevo, si es menor que o igual al ángulo de la apertura de campo, consideramos que pasa el segundo test. Y si fuera mayor, bueno, pues consideramos que falla el segundo test. Recuerden que tenemos que pasar los dos tests, el de la distancia y el de ángulo, para considerar que ese objeto está siendo visto por la inteligencia artificial. De regreso en Unity vamos a crear un nuevo script. El script se va a llamar vjugador y por favor denle doble clic para ir a Visual Studio y lo vamos a editar. Este es el código que necesitamos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, me estoy basando en un script anterior, entonces realmente la parte de velocidad no va a ser necesaria, salvo que quieran meterle movimiento. En mi ejemplo no voy a colocar movimiento. Entonces, lo propio del script va a ser lo siguiente. Necesitamos objetivo. Objetivo es de tipo transform y objetivo va a ser una referencia aquel objeto que nos interesa saber si lo estamos viendo o no. Luego vamos a tener aquí también otra propiedad que se llama rango de visión, que es de tipo flotante. Le estoy colocando el valor de 50, ustedes pueden colocar el valor que deseen. Y luego vamos a tener rango field of view, es decir, va a ser nuestro rango de apertura de campo de visión. Y aquí estoy colocando un valor de 30. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la distancia máxima a la cual va a ver es de 50 y la apertura que nosotros vamos a tener a la derecha y a la izquierda va a ser de 30 para tener una apertura total de 60 grados. Vamos a necesitar también otras variables que nos van a apoyar. Vamos a tener aquí jugador desde IA, que es un vector. Este vector es el que nos va a apoyar para poder saber si pasa los dos tests.
vamos a tener distancia a jugador, donde vamos a guardar la distancia que tenemos al jugador, es decir, la magnitud del vector, y ángulo, que va a ser el ángulo que tenemos entre la dirección de la inteligencia artificial y la posición en la cual se encuentra ese jugador. Muy bien, entonces vámonos a Update, que es donde vamos a tener nuestro código. El algoritmo que vamos a implementar, bueno, pues va a regresar un true o false, es decir, va a regresar true si ve al objetivo, false si no lo ve. Y ya en base a ese valor de true o false, ustedes deciden cómo va a actuar la inteligencia artificial, si lo va a perseguir, si va a huir, si va a hacer cualquier otra cosa que ustedes deseen. Entonces, para esto vamos a crear una variable que se llama visto, es de tipo bool, y le damos el valor de false, le estamos inicializando con el valor de false. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que tener la distancia al jugador. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar el primer test, que es el test de la distancia. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia al jugador? Pues a través de un vector. Y ese vector va a ser un vector que va de la inteligencia artificial a la posición donde está el objetivo. Entonces, bueno, ese vector lo hacemos de la siguiente forma. Simplemente es un vector que surge al restar transform.position menos objetivo.position. Es decir, la posición de la inteligencia artificial menos la posición del objetivo. Con eso obtenemos el vector de color rojo del diagrama. Entonces ya tenemos nuestro vector. A nuestro vector le vamos a sacar la magnitud, pero por fines de eficiencia vamos a sacar la magnitud cuadrada, que es más rápida de obtenerse, ya que la raíz cuadrada, bueno, pues toma algo de tiempo en procesarse. Entonces, para fines prácticos vamos a utilizar una magnitud cuadrada. Esta magnitud cuadrada que hemos obtenido la guardamos en distancia jugador y llevamos a cabo nuestro primer test. Aquí tenemos nuestro primer test. Entonces, si distancia jugador es menor que igual a rango de visión por rango de visión, es decir, rango de visión cuadrado, bueno, pues entonces hemos pasado el primer test, es decir, hemos pasado el test de la distancia. ¿Por qué estoy colocando rango de visión al cuadrado? Porque estoy utilizando una magnitud cuadrada. Entonces, para que todo quede correctamente, si utilizara rango de visión normal y una magnitud cuadrada, bueno, pues entonces estaríamos trabajando con dos conceptos diferentes y los resultados no serían los adecuados. Si ustedes desean utilizar únicamente la magnitud normal, bueno, pues aquí colocaríamos exclusivamente rango de visión, pero como estamos usando magnitud cuadrada, bueno, pues entonces vamos a utilizar rango de visión al cuadrado. Si falla el primer test, nos brincamos todo esto y obviamente visto va a tener el valor de false. ¿Por qué? Porque al fallar el primer test ya no tiene sentido verificar el segundo test. De todas maneras ya no va a ser visto. Entonces, bueno, ya de una vez nos salimos e indicamos que visto tiene este valor de false. Si logramos pasar el primer test, entonces tenemos que llevar a cabo todo esto. ¿Para qué? Pues para verificar si pasa el segundo test, que es el test del ángulo. Entonces, bueno, obtenemos nuestro vector, que es jugador desde IA, es el vector que va de la inteligencia al objetivo. Como ya tenemos este vector y conocemos la dirección de la inteligencia artificial que se guarda en transform.forward, bueno, pues podemos obtener el ángulo entre los dos. Este valor lo guardamos en ángulo. Y por último, verificamos si ángulo es menor que igual a rango de field of view, pues entonces eso significa que ha pasado el primer test, el de la distancia, ha pasado el segundo test, el test del ángulo, y cambiamos el valor de visto a true. En dado caso de que este if no se cumpla, bueno, pues no hay cambio del valor de visto y visto continúa con su valor inicial de false, lo cual nos lleva a que al salir de esta sección, al salir de este bloque de código, bueno, pues visto continúa como false, lo que indica que no se ha visto el jugador. Ahora bien,
Como nuestro algoritmo solamente regresa un true o false, bueno, pues ya dependiendo del valor de true o false, vamos a hacer algo cuando vea al jugador o alguna otra cosa cuando no lo vea. En este caso, lo único que estoy haciendo cuando ve al jugador es mandar un mensaje que dice veo al jugador. Y lo que estoy haciendo cuando no lo ve es mandar un mensaje que diga no lo veo. Obviamente aquí en este bloque de código y en el bloque de código del else colocarían toda la lógica, todo lo que necesiten para que su personaje lleve a cabo ciertas acciones cuando lo ve o lleve a cabo otras acciones cuando no lo vea. Pues perfecto, ahí finaliza este código que tenemos. Entonces vamos a regresarnos a Unity. Estamos en Unity, nos vamos a personaje. A personaje le adicionamos el script que acabamos de crear de bjugador y verificamos que los otros scripts estén desactivados. Pueden eliminarlos o pueden desactivarlos como ustedes gusten. Entonces lo dejamos activado. Yo por fines prácticos y ya con un poco de experimentación modifiqué el valor de rango de visión a 25 y rango de Field of View lo dejé en 45. Necesitamos indicar también cuál es el objetivo, es decir, cuál es el objeto que nos interesa saber si lo vemos o no lo vemos. Entonces tomamos al jugador y lo arrastramos a la propiedad de objetivo. Ya que está todo listo, podemos ejecutar nuestro programa y ver en la consola, vamos a poner la consola, ver en la consola los resultados. Digamos, en este caso no lo está viendo, ya lo está viendo, no lo está viendo, y bueno, pues de esta manera ya podemos saber si nuestra inteligencia ve o no ve al jugador. Muy bien, pues con esto vamos a dejar esta lección acá. Espero que esta lección les haya resultado útil. Desde luego ustedes pueden optimizar el código que les mostré, pueden hacerle modificaciones y pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.